Y nos vamos a otros temas, claro, porque en la sede del Congreso en Santiago, Jimena Guindel conversó con el vocero de la CONES, Moisés Paredes. Revisamos a continuación esto. Buenas tardes, Katy, y así es, hasta el ex Congreso Nacional llegó el diputado Carlos Montes, la diputada María Antonieta Saá y también el vocero de la CONES, Moisés Paredes, para poder analizar acá en terreno cómo es esto que va de la educación. Principalmente también ellos lo que querían ver era todo lo que existe con la desigualdad aparente que habría dentro de la educación y buscar una alternativa para esto. Y eso se vería reflejado principalmente en lo que es el ranking de notas. Y es por eso que me encuentro con Moisés Paredes. Moisés, consultarte cuál sería el beneficio que entregaría el ranking de notas que ya se aplicó desde el año pasado y que nuevamente se va a aplicar, pero esta vez con un ranking superior este año. Bueno, nosotros durante las últimas semanas y en las reuniones que hemos tenido con el Consejo de Rectores hemos manifestado que el ranking se levanta como una alternativa que le quita peso a una prueba de selección universitaria que lo único que hace es hacer evidente las diferencias socioeconómicas y en cuanto a los contenidos que existen entre los colegios municipales, cuando uno los compara con los colegios particulares subvencionados y mucho más abismante con los que existen con los colegios particulares pagados. Frente a esa situación, nosotros catalogamos el ranking como un avance en términos de que de alguna u otra forma se están tomando aspectos como por ejemplo la vida académica del estudiante para poder determinar cuál va a ser su verdadera aptitudes o capacidades para ingresar a la educación superior, teniendo esto también un efecto inclusivo en la cantidad de colegios o estudiantes provenientes de los colegios más vulnerables de este país, entendiendo que ellos no se caracterizan por tener buenos puntajes en la PSU y en definitiva ahora, gracias a esta herramienta, aquellos estudiantes que están por sobre el promedio de su colegio, que se destacaron, de cierta forma hoy en día tienen una ventana que se abre para ingresar a la educación superior, pero son instancias que se deben ir profundizando para que esa ventana se pueda transformar en una puerta y mucho más adelante en un portón para que de esa forma puedan ingresar todos los estudiantes secundarios de este país sin que sean segregados de acuerdo a su condición socioeconómica o en el establecimiento en el cual estudian. Moisés, ¿y qué pasa en este caso con los liceos emblemáticos? Porque nosotros sabemos que hace algunas semanas ellos protestaron frente a la Facultad de la Universidad Católica por este ranking de notas que según ellos los perjudicaría. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Mira, acá yo creo que los liceos emblemáticos y el llamado que le hacemos como estudiantes secundarios es a la reflexión. Es necesario que nuestros compañeros vean más allá de su metro cuadrado y tengan la capacidad de entender que hoy en día el ranking beneficia a muchos estudiantes que antes no tenían la posibilidad de entrar a la educación superior, no porque no tuviesen los méritos, sino que simplemente porque no tenían las posibilidades de entrar a la educación superior. Hoy se le están dando esas posibilidades y a lo mejor de cierta forma se habla de la exigencia que tienen los colegios emblemáticos, de que es mucho más difícil tener un promedio 6.5, pero tenemos que entender que aquellos colegios emblemáticos aún así están en el tope porque tienen buenos puntajes PSU, por tanto aquellos que se van a ver perjudicados no van a ser tanto ni tampoco es tan alarmante la situación. Es necesario analizar, discutir, es cierto, pero aún así también le hacemos el llamado a los liceos emblemáticos de que tengan la posibilidad de pensar en aquellos estudiantes y de alguna u otra forma adoptar y entender de que esta medida solamente avanza en la inclusión y no en segregar más allá de lo que tenemos el sistema educativo chileno. Bueno, Katy, escuchábamos entonces las palabras de Moisés Paredes, vocero de la CONES, quien nos hablaba entonces de cómo el ranking de notas va a ayudar a la inclusión de los distintos alumnos más vulnerables de la sociedad en lo que es el ingreso a la educación superior. Ellos hablan entonces que este ranking de notas sería un sistema positivo y que ayudaría principalmente a los alumnos más vulnerables, dejando de lado en este caso a los liceos emblemáticos que no deberían preocuparse ya que ellos tienen buenas notas para poder ingresar a la educación superior. Katy.